¿Me comentan si pueden verla? Sí se ve, doctor. Perfecto. ¿Cómo están, chicos? Soy el doctor César Vera, cirujano general. Vamos a hablar de dos temas hoy día. Son el manejo de líquidos y electrolitos y la nutrición en un paciente quirúrgico, sobre todo. ¿Perdón? Listo. Como sabemos, sobre todo para nosotros en los pacientes quirúrgicos, el manejo del medio interno, el balance hídrico y el manejo de electrolitos va a ser un punto muy importante para manejar o para resolver o para evitar complicaciones en cirugías, tanto en el intra como en el postoperatorio. Esto nos va a llevar a un buen manejo, a una buena recuperación y al mejor pronóstico del paciente. Entre las cosas que vamos a ver hoy día, vamos a ver todo lo que es medio interno, los iones más utilizados y sobre todo reconocer los trastornos hidroelectrolíticos más frecuentes. Para tener en cuenta, en la mayoría de personas, el porcentaje de agua va a ser el 60% de la masa corporal. Esto va a variar entre hombre a mujer, pero va a ser algo mínimo. Lo importante y lo principal o lo más usado es que el 60% del porcentaje total de agua, perdón chicos, ¿se ve mi pantalla? Y está. Sí se ve, doctor. Ya, perdón, no sé qué ha pasado. Va a ser de fluidos, de agua. Espérense, ¿se llega a ver? Estoy teniendo problemas yo con mi pantalla. Un segundito, por favor. Ya, espero que se mejore. Ya. De los cuales vamos a tener en cuenta que de este 60%, 2/3 va a ser de líquido intracelular y solo 1/3 va a ser del líquido extracelular. Extracelular, ¿qué significa? Todo el líquido que está fuera de las células, ya sea intersticio o el plasma propiamente dicho, ¿no? El plasma es todo el líquido que está dentro de los vasos sanguíneos acompañando los elementos formes de la sangre, ¿no? Por ende, nuestro mayor volumen de líquido va a ser el intracelular, un aproximado de 40 litros, ¿no? Para nosotros es muy importante lo que es el intersticio, ya que en las patologías quirúrgicas mayormente nosotros tenemos déficit de volumen porque nuestros pacientes van a formar un tercer espacio o van a coleccionar líquidos a este nivel. Por ende van a ser pacientes con deshidratación. Acá en volúmenes aproximados vamos a ver que del 60% del peso total vamos a tener que va a ser agua. De un varón de 70 kilos aprox, 56 van a ser agua, de los cuales todo lo que es intracelular va a ser de 28 litros. Mientras que una mujer de 60 kilos, 20 litros. Intersticial, que vimos que era el 15% de todo lo que es extracelular, va a ser de 10 litros y medio y 7.5 en las mujeres respectivamente,
plasma 3.5 litros y 2.5 litros respectivamente mujeres. Y esto es relevante, ¿por qué? Porque sabiendo el volumen del plasma, nosotros podemos más o menos suponer o predefinir el volumen total sanguíneo de un paciente aproximado, contar todo lo que son los elementos formes, ¿no? Con respecto a los electrolitos que van a primar en todo lo que es el intracelular va a ser el potasio y el magnesio, siendo estos los cationes, mientras que los aniones van a ser las proteínas y los fosfatos. Mientras que en el líquido extracelular lo que va a primar es el sodio y cloro y bicarbonato como aniones. ¿Ya? Acá tenemos una representación gráfica de lo que es en el vaso sanguíneo. Como vimos, vamos a tener un aproximado de 3 a 3.5 litros, mientras que en el espacio extracelular vamos a tener un aproximado de 10 litros, mientras que en la célula todo lo restante, ¿no? Y todo esto es relevante. Todo esto es relevante, ¿por qué? Porque nuestro cuerpo va a controlar o va a balancear estos volúmenes tanto del intra como el extracelular o intravascular, va a balancearlo, ¿por qué? Por presiones, sobre todo presiones de osmolaridad, por concentraciones. Y estas concentraciones mayormente van a depender ¿de qué? De los iones que tenemos intra y extracelular. O sea, principalmente vamos a tener que las concentraciones por osmolaridad va a depender principalmente del sodio que va a estar en el extracelular. Y para tener en cuenta, vamos a tener que la presión osmótica va a ser de entre 290 y 310 miliosmoles por litro. Esta es una presión osmótica normal. Y esto nos va a dar estos intercambios y de acuerdo a las presiones vamos a tener las células de acuerdo a la concentración de soluto que vayamos a tener en el espacio donde esto se encuentra, ¿no? Por ejemplo, si vamos a tener una solución hipertónica, acuérdense que vamos a tener, la solución hipertónica va a ser el extracelular, vamos a tener mayor concentración de sodio sobre todo, ¿no? Porque como les dije, el sodio es el que va a gobernar o es el que va a dar el balance o las concentraciones también de el solvente, ¿no? Que en este caso va a ser el agua. Si tenemos más concentración de sodio en el extracelular, por ende todo el líquido o agua intracelular va a salir. Vamos a tener células turgentes, células en estado de hipertonicidad. Cuando vamos a tener una solución isotónica en el extracelular, la concentración de sodio intra y extracelular va a estar dentro de los valores normales, vamos a tener células isotónicas como la mayoría de las células del cuerpo, e hipotónicos cuando vamos a tener mayor concentración de soluto dentro de la célula. Si hay mayor concentración de soluto intracelular, el agua del extracelular va a empezar a ingresar a la célula. Acuérdense que todos estos intercambios de sodio en las células van a ser por difusión pasiva, así que no van a requerir intercambio de energía y o algún otro electrolito, ¿no? Ya sea sodio o calcio. Con respecto al balance hídrico en nosotros, debemos tener en cuenta que un adulto
normal consume entre 2 a 2.5 litros. Ya estos de 2 a 2.5 litros va a ser entre líquidos y alimentos que consumimos durante las 24 horas del día. En teoría, esto es todo lo que nosotros ingresamos al cuerpo en volumen, y en una persona adulta sin ninguna patología u otra antecedente o comorbilidad, los líquidos se van a eliminar solo en orina, heces, sudoración y las pérdidas insensibles. Volúmenes macroscópicos, vamos a ver sobre todo en orinas y heces. La sudoración en una persona sin ninguna patología o que no esté sometida a un estrés o alguna enfermedad, van a ser mínimas, igual que las pérdidas insensibles. Estas mayormente se llegan a contabilizar o cuantificar, sobre todo en pacientes con pérdidas de líquido extensas o grandes, mayormente pacientes sépticos, chocados, y frecuentemente o también se realiza comúnmente en todos los pacientes gran quemados, ya que sabemos que en los gran quemados vamos a tener una pérdida alta de agua por sobre todo lo que es pérdidas insensibles, ya que no vamos a tener la barrera de protección. Las pérdidas urinarias van a variar en una persona igual, en un contexto ideal, ¿no? Una persona sin antecedentes de 0.5 a 1.5 mililitros por kilo por hora. Esto nos va a dar un volumen aproximado de 1000 a 1200, de acuerdo al peso del paciente, que es un flujo urinario normal, ¿ya? De 1000 a 1200 en 24 horas, acuérdense. El riñón va a compensar el desbalance hidroelectrolítico, alterando la concentración y el volumen de orina. Ya, esto va a depender principalmente cuando son pérdidas por volumen. Vamos a tener el reajuste del riñón, sobre todo a nivel del eje renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Y si es mediado por solutos, por las hormonas, ¿no? La vasopresina y por la aldosterona también. Y pérdidas en heces van a variar en una persona sin antecedentes de 100 a 250 mililitros por día. Las pérdidas insensibles se van a calcular en un promedio de 600 mililitros por día, y esto va a depender. Y de el 75% van a ser transcutáneas y 25% se van a dar a través de la respiración, a través del pulmón. Para calcular también las pérdidas insensibles, igual que la orina, que se acuerdan que era de 0.5 a 1.5, vamos a tener que las pérdidas insensibles son de 8 a 12 mililitros por kilo por día. Y esto es importante porque a cada temperatura en pacientes con fiebre se le tiene que aumentar un 10%. Igualito, ¿no? Todo esto va a ser relevante o importante, de suma importancia, en pacientes gran quemados, sépticos, chocados, o que han sido sometidos a un gran estrés, ya sea una cirugía con múltiples resecciones o una cirugía de varias horas de duración. Y por último, en las pérdidas vamos a tener al agua endógena. El agua endógena va a ser todo el agua que se va a metabolizar al ser utilizadas las calorías, ¿no? Y la vamos a sacar de 0.12 por kilocaloría consumida. El promedio que consumimos de calorías es de 200, así que vamos a tener de 240 a 300 mililitros por día
de agua endógena consumida. Y como vuelvo a repetir, ¿no? En pacientes gran quemados, esto puede aumentarse de 600 a 700 por la misma condición de este paciente, ¿no? Igualito ocurre en un paciente con una cirugía de larga duración, una cirugía de grandes cambios o varias reconstrucciones. En el balance hídrico, para tener un balance hídrico debemos tener en cuenta que nosotros vamos a necesitar en requerimiento de potasio, en 24 horas, 1 a 2 mil equivalentes por litro. ¿Qué significa? Que una persona de 60 kilos vamos a necesitar un promedio de 120 mil equivalentes por kilo, no, perdón, 120 mil equivalentes de sodio. Mientras que en el potasio vamos a necesitar, o vamos a tener un requerimiento de 1 a 3 en 24 horas, igualito. Vamos a ver que en un paciente de 60 kilos vamos a necesitar un promedio de 180. Recordando que una ampolla de hipersodio va a tener 68 mil equivalentes y una ampolla de calium de, bueno, acá usan de 10. Nosotros, o mayormente se utilizan las ampollas de 20 cc, vamos a tener un promedio de 40 mil equivalentes para reponer. Teniendo todo esto como conocimiento, vamos a ver que para hacer o llegar al balance hídrico de nuestro paciente, tenemos que ver todo lo que entra sobre todo lo que sale, ¿no? Como les dije, todo lo que ingresa va a ser, ya sea sólidos o líquidos, vamos a tener de 2000 a 2300, ¿no? Estos 200 acá son el metabolismo del agua endógena. Mientras que todo lo que es salida, vamos a ver que es orina, deposiciones y las pérdidas insensibles, van a dar también un promedio de 2000 a 2300. Por ende, en un paciente sin patologías, sin comorbilidades, sin ser sometidos a alguna noxa, nuestro balance hídrico siempre debería ser 0, ¿no? Lo mismo que ingresa debería ser lo mismo que sale. Igualito. Acá vemos lo que es el balance, va a ser todo lo que es ingresos sobre egresos, teniendo en cuenta que los egresos van a depender íntegramente de la diuresis, diarreas, sondas nasogástricas o cualquier tipo de sondas. Nosotros en cirugía o pacientes quirúrgicos siempre vamos a tener pacientes con sondas, sobre todo nasogástrica, sonda Foley, sonda rectal, sonda Nelato, y todas estas sondas tienen un uso específico, ¿no? Las sondas mayormente son para descargar o desfogar el área donde nosotros estamos colocando la sonda, uno, o para instilar o administrar por esta vía. Si lo estamos tomando como egresos, mayormente todo lo que sale de nuestras sondas, como les dije, de todo tipo de sondas tienen que ser medidos. Así que si tenemos sondas nasogástricas, sonda Foley, sonda rectal u otro tipo de sondaje, tenemos que medirlo porque va a ir a nuestro conteo. Teniendo como conocimiento o teniendo como antecedente que pacientes con sondas son pacientes que no están íntegramente completos, son pacientes que han sido sometidos a cirugías o han sido sometidos a algún estrés específico. Por ende, es más importante contabilizar todo lo que gasten este tipo de sondas.
Por otro lado, vamos a tener todos los drenes. Los drenes también van a estar en nuestro cuerpo o en cavidades de nuestro cuerpo por dos cosas específicas, ¿no? Como tutores, ¿qué significa tutores? Para ver si podemos tener un dato indirecto de cómo está yendo lo que queremos observar, en este caso, cirugía, por ejemplo, anastomosis, cómo van nuestros abscesos. Mayormente en esto se usan drenes tutores, o como su mismo nombre lo dice, para ver, para drenar, ¿no? ¿Qué volumen está saliendo de estas cavidades o de dónde se ha colocado el dren, ¿no? Así que también es importante contabilizar. Puesto que vamos a tener drenes donde en, en espacios, en cavidades o intraluminales. Intraluminales dentro de cualquier parte del, sobre todo, tubo digestivo, donde vamos a ver que acá los gastos van a ser altos, depende del área o el órgano que estemos drenando. Vamos a ver la sudoración visible y las pérdidas insensibles. Todo esto va a ser nuestro conteo de nuestros egresos. Mientras que nuestros ingresos en un paciente hospitalizado va a ser todo lo que ingresa por vía oral. Si no tenemos buena tolerancia oral, probablemente también todo lo que ingrese por nuestra sonda nasogástrica, asociado o agregado a todos los volumen o todo el volumen que va a ingresar por vía parenteral, ¿no? Suero, sangre, plasma, todo esto tiene que ser contabilizado. Y todo esto tiene que darnos un balance y sobre todo en pacientes hospitalizados con gran quemados y como les dije, con estrés por cirugía, debemos tener un balance acumulado. Porque esto es relevante, sobre todo en nosotros, en pacientes que hacemos anastomosis, restituciones, derivaciones. Nuestro balance acumulado nos va a indicar cuánto es el total de líquido que tenemos de sobra o faltante durante todos los días de la hospitalización de este paciente. Ya que, por ejemplo, podemos tener mi balance hídrico del día anterior, por ejemplo, el día sábado, del día viernes, nuestro balance hídrico va a ser de más 10, que está casi dentro de lo normal, pero podemos tener en balance acumulado de más 600, más 700, de todos los días anteriores que ha estado hospitalizado el paciente. ¿Qué significa? Que vamos a tener un exceso de líquido, ¿ya? Un exceso de líquido, y acuérdense que por la distribución de líquidos por osmolaridad, este líquido probablemente no esté ni intravascular ni intracelular, así que probablemente lo tengamos en un tercer espacio o en el intersticio. Y esto es importante, sí, porque nos puede llevar a problemas cardiológicos, respiratorios y sobre todo en la buena evolución de nuestras cirugías. ¿Y cómo podemos darnos cuenta de estos balances? Por el peso inicial y final, ¿no? Por ejemplo, si tenemos un paciente con un balance acumulado de más de 600 mililitros son casi medio kilo más, por ende vamos a tener variación en nuestro peso, ¿sí? Para tener en cuenta eso. Que ver las temperaturas también. Acuérdense que el consumo de agua va a aumentar en pacientes con fiebre, pacientes polimnéicos, pacientes que se nebulizan, y siempre para tener valores certeros o relativamente exactos debemos dosar sobre todo nuestro sodio, potasio y el pH.
secreciones gastrointestinales. Ahora ustedes que están llevando cirugía, es necesario saber qué volúmenes se producen por cada órgano, por cada sector de nuestro tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque como les dije, ¿no? Vamos a tener nosotros que nuestros pacientes van a usar o sondas o drenes. ¿Qué significa? Que si nosotros no sabemos los volúmenes aproximados de producción de nuestros órganos, no vamos a saber si lo que están drenando o lo que está expulsando la sonda van a ser volúmenes dentro de lo normal, volúmenes superiores a lo normal, o probablemente nuestra sonda no esté haciendo función porque no va a tener ni gasto. Teniendo en cuenta esto, mayormente, lo más frecuente y lo más fácil de contabilizar es nuestra sonda nasogástrica, ¿no? Si vemos en nuestra sonda nasogástrica y sabiendo que nuestro paciente tiene una producción de saliva promedio de 1500 y del estómago 1500, vamos a tener que en estos dos nada más vamos a tener 3 litros de producción de líquido, moco o tu saliva, ¿no? Por ende, nuestro gasto de la sonda no tiene que ser cero, ¿no? Nuestra sonda nasogástrica. Así que si colocamos una sonda nasogástrica y nuestro gasto es cero, probablemente esa sonda no está en el estómago, va a estar en el esófago, o probablemente esté apodada, no produce sangre. El gasto promedio de una sonda nasogástrica para considerarla fisiológica es promedio de 400. Más o menos va a ser el 10% de producción de todo el líquido. ¿Qué significa? Que mayor a este volumen vamos a tener que, vamos a considerarlo patológico. ¿Qué significa? Que ya debemos estar pensando en alguna causa de que esté causando esta acumulación de líquidos, ¿no? Por ende, este drenaje anómalo. Y si tenemos en un paciente normal un drenaje de nuestra sonda nasogástrica, por ejemplo, de 1000, 1200, y vemos que es un paciente que no está obstruido, no está extendido, no vomita, no tiene ninguna molestia, ¿qué puede haber pasado? Probablemente la sonda está mal colocada y la hemos pasado al píloro. ¿Qué significa? Que la vamos a encontrar en el duodeno. Por ende, nuestro volumen de drenaje también va a aumentar. Por eso es importante saber cuáles son los volúmenes aproximados de producción de líquido para saber si nuestras sondas están bien colocadas y los drenajes van a ser fisiológicos. Otro ejemplo que también nosotros utilizamos constantemente, o drenes que utilizamos constantemente, no sé si han llegado a ver esta semana su rotación, son los drenes Kerr. No se utilizan ya últimamente con frecuencia, pero en hospitales, sobre todo en MINSA, por falta de presupuesto, se siguen utilizando, ¿no? Para drenar la vía biliar. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque si nosotros no sabemos cuál es la producción normal de bilis, que va a ser de 800 a 1200, podemos tener un drain Kerr nosotros ahí colocado en el abdomen y no vamos a saber si el drenaje está bien, si tiene alguna alteración, o si probablemente ese drenaje no está en su sitio y está drenando otro órgano que no amerita drenar. Vamos a ver ahora el cambio de la clasificación de los cambios de los líquidos corporales y los trastornos del balance hídrico, ¿no? Vamos a tener trastornos de volumen, trastornos de concentración y de composición. En trastornos del volumen, vamos a ver que, sobre todo, déficit y exceso de volumen, ¿no? Vamos a diagnosticarlo por el examen físico del paciente, y el déficit y el exceso mayormente van a ser de agua y electrolitos en proporciones casi iguales al del líquido extracelular normal. El déficit de volumen se va a llamar hipovolemia y es la más frecuente por la pérdida de líquidos, ¿no?
En nuestro caso, en cirugía, se producen mayormente por hemorragia, vómitos, la succión nasogástrica, la aspiración nasogástrica, diarreas, pacientes con ventilador mecánica o aumento de la diuresis osmótica. Y como les comenté, pacientes quemados, ¿no? Pacientes quemados no van a tener piel, por ende su pérdida insensible va a ser mucho mayor. Y por último, fístulas, ¿no? Las fístulas, como ya saben, va a ser la comunicación anómala entre dos epitelios que no deberían tener este tipo de comunicación. Mayormente las fístulas que van a producir gastos altos o que van a tener un drenaje alto, van a ser fístulas de intestino delgado, sobre todo si son más próximas al ángulo de Trace. ¿Ya? Y las fístulas son una causa muy importante de deshidratación en pacientes de nosotros postoperados. Pueden llevarnos a fallas renales agudas. Otra causa de pérdida de déficit de volumen va a ser pérdidas por redistribución. No va a haber pérdida de volumen, sino que el líquido se va a ir a un tercer espacio. Mayormente esto se da en pacientes con ascitis, pacientes no quirúrgicos ascíticos, obstrucciones intestinales, siempre van a ser pacientes deshidratados, ya que al haber inflamación va a haber creación de tercer espacio. Y este tercer espacio va a jalar gran cantidad de agua. Pacientes con peritonitis también. Y por el otro lado vamos a tener el exceso de volumen. El exceso de volumen puede deberse por varias cosas. Por insuficiencia renal no vamos a tener buena filtración de la orina, insuficiencia hepática, vamos a concentrar líquido. La insuficiencia hepática lo que va a causar es menor producción de albúmina, sobre todo, por ende vamos a tener menor presión oncótica, ¿no? Y va a haber extravasación de líquido. Insuficiencias cardíacas, SHIHAT, y una inadecuada administración de líquidos endovenosos. Vamos a tener ingurgitación yugular, aumento del gasto cardíaco, edema aguda del pulmón, convulsiones y lo más frecuente que vamos a ver son edemas periféricos, ¿no? Más frecuente y lo que encontramos mayormente en pacientes posoperados vamos a ser edema periférico y un poquito más rápido un edema agudo del pulmón. Y el tratamiento va a ser el uso de diuréticos con restricción de líquidos. Para ver todo lo que son volúmenes, tenemos que ver lo que es la fluidoterapia. En la fluidoterapia vamos a ver que vamos a poder reponer fluidos intravasculares de tres maneras. Los los coloides y, bueno, acá no hay, y sangre y derivados del plasma. ¿Ya? Vamos a ver los cristaloides. Mayormente los cristaloides van a ser las soluciones que contienen sodio. Como les dije, va a ser la partícula osmóticamente activa, es la que nos va a dar la concentración y los cambios de volúmenes intra y extracelular. Y el beneficio de que van a ser los más baratos. ¿Sí? ¿Qué puede causar? Acidosis metabólica hiperclorémica, altas dosis, altos volúmenes, falla renal y la muerte intrahospitalaria si utilizamos ampollas con soluciones hipertónicas sobre todo, ¿no? Entre los cristaloides vamos a tener los isotónicos, que van a ser los mayormente utilizados. Mayormente lo que se utiliza va a ser el suero fisiológico, el Harman, y también vamos a tener el lactato Ringer. Y esto hay que tener en cuenta que luego de una hora de su infusión, solo el 25% va a permanecer en el intravascular. ¿Qué significa esto? Que si nosotros queremos reponer volúmenes
porque hemos tenido una pérdida por hemorragia o un choque hemorrágico. Los cristaloides lo que nos van a dar es, o va a mantener nuestro volumen o nuestra concentración en el intravascular de un 25%. Acuérdense que todo esto, por ser osmótico o isosmótico, perdón, va a irse al extracelular, al extravascular y al extracelular. También vamos a tener soluciones salinas hipertónicas. Estas se van a utilizar exclusivamente para corrección hidroelectrolítica. En casos severos pueden dar la desmielinización central y no vamos a utilizarlos en pacientes con función renal anormal, ¿no? Ya que estos no van a poder ni secretar ni absorber los iones, ¿no? Por ende, siempre van a estar circulando en nuestro organismo. Y las soluciones hipotónicas van a ser el agua destilada, la dextrosa. Esto es para reponer agua libre, ¿no? Esto se va a distribuir en todos los compartimentos, porque a comparación de los cristaloides isotónicos, solo el 5% se va a mantener dentro del espacio intravascular. ¿Qué significa? Que la dextrosa y el agua destilada mayormente solo vamos a utilizar, ¿para qué? Para cuando necesitemos que el agua se distribuya en todos los compartimentos, ¿no? Pacientes sobre todo deshidratados. Este es un cuadro comparativo de todos los sueros, sobre todo isotónicos. Acuérdense que isotónicos vamos a tener pacientes con osmolaridad cercana al 290 o 310. Todos estos, la solución salina va a tener de 308 y el plasma light 295, el glucosalino 313 y suero glucosado al 5%, que la dextrosa al 5%, una tonicidad de 253. ¿Cuál es el suero isotónico ideal? Es el lactato de Ringer. ¿Por qué? Porque aparte de tener sodio y cloro, también va a manejar potasio, calcio y va a tener un tampón, ya una base que va a ser el lactato. Por eso, dentro de todos estos, el lactato de Ringer sería la solución isotónica ideal. Pero la más encontrada o la más utilizada en nuestro medio siempre va a ser el suero salino, ¿no? Ya que es el más barato de todos. Hay que tener en cuenta que la dextrosa al 5% solo va a tener glucosa, 50 gramos de glucosa en todo el volumen. ¿Ya? Así que en este caso no vamos a poder reponer ningún electrolito. Y entre estos sueros ya más complejos, que no los vamos a tener acá, el plasma light va a ser el más completo, porque ya vamos a tener sodio, potasio y cloro. Aparte vamos a tener nuestra base, vamos a tener gluconato y acetato, pero estos van a ser poco distribuidos y van a tener un precio mucho mayor. Cloruro de sodio, glucosa al 5%, dextrosa al 5% y el lactato de Ringer, ¿no? Para pérdidas de volumen, lo que vamos a utilizar nosotros para mantener nuestro gasto cardíaco y para mantener una perfusión dentro de los valores normales, vamos a necesitar coloides. ¿Por qué? Porque el coloide va a tener un alto peso molecular. Por ende, al tener un alto peso molecular, no va a migrar a través de las paredes de los capilares. Perdón. A comparación de los cristaloides, que sí van a filtrar por las paredes del intravascular. ¿Por qué? Porque acá sí va a manejarse lo que es la presión oncótica, ¿no? Si tenemos alto peso molecular,
vamos a hacer que nuestro volumen intravascular se mantenga y no vaya hacia todos los espacios, ¿no? Sobre todo al extracelular. Pero estos coloides van a tener efectos secundarios, así que se debería utilizar solo en casos específicos. Ya, entre los efectos secundarios va a ser la coagulación. ¿Por qué? Ya que va a tener alto peso molecular, va a generar o va a promover la adherencia plaquetaria, la adhesión plaquetaria. Por ser una solución hiperoncótica, puede causar daño tubular. ¿Ya? Vamos a tener un daño o una ira renal, ¿no? Y otros casos también importantes que por tener alto peso molecular y mayormente estos van a estar compuestos de gelatinas y proteínas, nos van a causar alergia en bajo grado y nos podría causar un shock anafiláctico. Un coloide ideal debería ser un compuesto o una solución que sea barata, que solo se utilice en el intravascular, que sea isoncótica, isotónica, que tenga un tiempo de vida media de máximo 12 horas, que no sea tóxico, que no cause alergia, que no sea antigénico, que no realice alteraciones hemostáticas, no haya falla renal por el alto peso molecular de no cause trastornos del sistema ácido-base ni trastornos del sistema inmune. Desgraciadamente no hay ningún coloide que cumpla todas estas funciones. Y entre los coloides más utilizados que tenemos, vamos a ver que vamos a tener los preparados de albúmina. Estos son buenos porque se van a asemejar a la albúmina humana, van a permanecer mucho más tiempo en el cuerpo, de 18 a 24 horas. Se utiliza para jalar todo el líquido del tercer espacio. ¿Cuál es el problema? Que tiene un costo alto y por ser un derivado de albúmina, el riesgo de reacción anafiláctica es alto. Los dextranos van a ser sintéticos de glucosa. Se utilizan igualito para expansión volumétrica y para promover perfusión periférica. Tiene una permanencia en el cuerpo, en el intravascular de 6 horas y estos tienen bastantes efectos adversos. Alteración de la coagulación, alergias y falla renal. Los almidones es igual al anterior. Va a tener menos efectos adversos, pero su duración en el cuerpo va a ser menor, de 3 a 4 horas. Y lo que se utiliza mayormente, por ser los más baratos, son las gelatinas. Van a tener una acción similares a los glucógenos y a los almidones, pero va a tener un menor tiempo de vida media en el intravascular, teniendo el beneficio de que los efectos secundarios o colaterales van a ser mucho menores. Los más utilizados son el AMCL. La albúmina sería ideal, pero es muy cara. Y el dextrano produce bastantes efectos adversos. Este es el requerimiento de agua. Esto se utiliza sobre todo para rehidratar a pacientes de 0 a 20 kilos, o sea, desde neonatos hasta niños pequeños. ¿Ya? Con esto vamos a ver que para los requerimientos de líquidos de agua, en un paciente de 0 a 10 kilos van a ser de 100 mililitros por kilo por día. ¿Qué significa? En un paciente de 5 kilos, por ejemplo, un recién nacido, vamos a necesitar de 500 mililitros de cloruro en un día, ¿no? ¿Por qué tenemos estas dos tablitas posteriores? Porque un paciente que pesa 11 kilos, a partir del kilo 11 al kilo 20 le vamos a administrar 50 mililitros por kilo. ¿Qué significa? Un paciente que pesa, por ejemplo, 16 kilos, ya no va a ser
1 litro, sino va a ser 1 litro 300, ¿no? Porque van a ser 6 kilos por 50 mililitros. Acuérdense que estoy sumando el A con el B. Y si es un paciente que pesa más de 20 kilos, se le va a agregar 20 mililitros por kilo extra a partir del kilo 20. ¿Qué significa? Que vamos a sumar 1000 de acá, 500 de acá, más los 20 por kilo que tengamos de acá, ¿no? Si por ejemplo son 21 kilos, va a ser 1520, ¿sí? Para tener un requerimiento exacto de pacientes, sobre todo pediátricos. Mientras que en los adultos no nos hacemos problemas y lo que utilizamos es de 30 a 50, ¿no? 30 en un paciente sometido a una, por ejemplo, en nuestro caso, una cirugía no compleja, de poco tiempo de duración y de una probable alta pronta. Mientras que 50 en pacientes sometidos a cirugías largas, pacientes obesos, pacientes que se han encontrado hallazgos intraoperatorios complejos y que probablemente va a tener una estancia hospitalaria mayor. Para esto, la mitad de los líquidos calculados se deben infundir o administrar en las primeras 8 horas y la otra mitad en las siguientes 16 horas. En pacientes que, esto es importante para nosotros, por ejemplo, en pacientes que están siendo preparados para cirugía, nuestro requerimiento basal deberíamos administrarlo la mitad antes de la cirugía y en el postoperatorio la otra mitad en 24 o 48 horas, de acuerdo, como les dije, al tipo de cirugía, hallazgos y tiempo operatorio. Y por último vamos a ver el trastorno de concentración. Concentración con el sodio va a ser la déficit de sodio, la hiponatremia menos de 135. La hiponatremia la vamos a ver con hiponatremia con hipovolemia, va a ser una reposición inadecuada. Insuficiencia respiratoria aguda, uso de diuréticos, vómitos, diarreas o las fístulas, ¿no? Ya que vamos a tener pérdida de volumen con electrolitos. Y vamos a tener la hiponatremia con hipovolemia. Esto mayormente se va a deber secundario a síndromes, por ejemplo, de SHIHA, cirrosis o insuficiencia cardíaca congestiva. Hiponatremia severas, mayor o menores de 120, vamos a tener problemas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener letargo, confusión, calambres musculares, anorexia, hipotermia, convulsiones, coma y muerte entre los más severos, ¿no? Esto es importante para nosotros que 100 miligramos por decilitro de glucosa por encima de lo normal va a disminuir nuestro sodio sérico en 1.6 miliequivalentes. ¿Qué significa? Pacientes que tienen 270, por ejemplo, de glucosa sérica, vamos a tener 1.6 mil equivalentes menos de sodio de un paciente que está en condiciones normales, ¿no? Para tratar la hiponatremia, lo que vamos a hacer es, primero, ver el tipo de hiponatremia. De acuerdo a esto, vamos a tratar la causa específica, ¿no? Restitución de hormonas, hiperglucemia, los diuréticos en edema y restricción de agua en volumen normal o aumentado. ¿Qué significa? Tenemos que ver cuál va a ser nuestra causa de la hiponatremia. Por el otro lado vamos a tener la hiponatremia mayor de 150 miliequivalentes por día. Si en ausencia de intervenciones iatrogénicas, esto quiere decir a que nosotros no le hayamos administrado altas dosis de sodio, se va a asociar sobre todo a déficit de volumen, con mayor pérdida de agua libre en relación al sodio, ¿no? Eso sí lo tenemos claro.
¿Cómo vamos a tener esto? Con disminución de la ingesta de agua, aumento de las pérdidas gastrointestinales. Acuérdense que en gastrointestinal vamos a tener mayor pérdida de cloro y potasio, diuresis osmótica, pacientes con ventilador mecánico, quemaduras y pacientes con diabetes insípida. Igualito, ¿no? Los síntomas o signos de pacientes con problemas de hipernatremia siempre, o trastorno del sodio, siempre van a ser del sistema nervioso central, ¿no? Inquietud, irritabilidad, letargo, contracciones musculares, depresión del sensorio, espasticidad, coma, convulsiones y muerte. El tratamiento va a depender del volumen del líquido extracelular. Vamos a disminuir nuestro líquido extracelular. ¿Por qué? ¿Con qué, perdón? Con dextrosa al 5%, sobre todo, ¿no? Lo que vamos a hacer es diluir, ya que vamos a tener una alta concentración en el extracelular, ¿no? Con la dextrosa o el agua libre, agua destilada, lo que vamos a hacer es diluir la concentración, la alta concentración. Y expansión del líquido del extracelular con diuréticos, ¿no? O sea, insuficiencia renal. Y la otra parte es que tenemos que disminuir el exceso de sodio. ¿Para qué? Para evitar un edema cerebral, ¿no? Convulsiones y síndrome de desmielinización osmótica. Vamos a tener trastornos del potasio, la hipocalemia. Vamos a ver que el potasio, los valores normales van a ser de 3.5 a 5.5, hipocalemia va a ser menor a 3.5. Vamos a tener leve, moderada y severa. Y las causas van a ser de pérdidas de potasio, vómitos, diarrea, las fístulas, pacientes con diuréticos, sobre todo de ASA, diuresis osmótica, fase poliúrica de la insuficiencia renal aguda, esteroides, hiperaldosteronismo y acidosis tubular renal. Clínicamente, lo que vamos a tener son síntomas cardiológicos, ¿no? Unas ondas T aplanadas, QRS de bajo voltaje y depresión del segmento ST en la hipocalemia, perdón, asociado con decaimiento, letargia, anorexia y vómitos. Y el hilio paralítico, ¿no? Tratamiento, cuando es una hipocalemia leve, no debe iniciarse en pacientes anúricos o ligúricos, ya que lo que va a hacer nuestra nefrona, lo que va a hacer es aumentar la absorción de potasio. Así que si tenemos pacientes oligúricos, lo que vamos a hacer es fundir nuestro riñón, ¿no? Llevarlo a una insuficiencia renal aguda. La difusión no debe hacerse de más de 40.000 equivalentes. 40.000 equivalentes, como les dije al principio, va a ser una ampolla de Calium al 20% de 20 mililitros. Que esto va en un reto de potasio. Si tenemos solo una hipocalemia grave, debemos colocar una vía central para la reposición de potasio. Si son en casos leves, podemos hacerlo por vía periférica en un reto de potasio. El reto de potasio se forma de esta manera. En un volumen de 100 cc vamos a contabilizar un cc de lidocaína, 3 cc de bicarbonato, 10 cc media ampolla de cloruro de potasio y los 86 mililitros restantes ¿de qué? De cloruro de sodio. Esto se debe pasar en una hora de 2 a 3 veces máximo en un día. ¿Ya? Si queremos pasarlo por vía endovenosa, perdón, por vía central, no más de 150 milivalentes por día, no utilizar con soluciones glucosiladas, y siempre vamos a tener que, cuando reponemos potasio, tenemos que tener controles séricos de electrolitos y controles de electrocardiogramas después de cada red.
Y por el otro lado, si el potasio va a estar mayor a 5.5, vamos a tener la hipercalemia. Esto sí es una emergencia médica, ya que nuestro principal síntoma acá va a ser el paro cardíaco. ¿Ya? Causas de hiperpotasemia, incremento del consumo. Esto es poco probable, pero puede pasar con transfusiones sanguíneas. Sobre todo si va a existir hemólisis, rabdomiólisis, también por lesiones de aplastamiento y hemorragias gastrointestinales. Incremento de la liberación de potasio, como una acidosis o un incremento de la osmolaridad extracelular. Acuérdense de la hiperglucemia. Va a haber aumento de la osmolaridad. ¿Por qué? Porque vamos a tener aumento de la glucosa y disminución del sodio en el extracelular. Por ende, vamos a tener mayor concentración de potasio en el extracelular. Y posible deterioro de la excreción. Diuréticos ahorradores de potasio y pacientes con insuficiencia renal. En nuestro caso, el aumento de los niveles de potasio es el resultado de pérdidas prolongadas renales o gastrointestinales. Esto nos va a llevar a unas acidosis. También podemos, en el caso de cirugía, en el caso de emergencia quirúrgica, lesiones por aplastamiento, por rhabdomiólisis, hemólisis por transfusión, hemorragias gastrointestinales, administración de succinilcolina, uso de beta bloqueantes y el déficit de insulina. Mayormente, los signos y síntomas de la hipercalemia, arritmia, paro, lo más frecuente. Vamos a tener parálisis, debilidad. Acuérdense que estamos hablando de pacientes hospitalizados, así que esto va a ser poco visible, ¿ya? Y gastrointestinal, náuseas y vómitos, ¿no? Siempre, cuando tenemos exceso de potasio, tenemos que medirlo por el EKG. En el EKG, ¿qué vamos a encontrar? Ondas picudas, QRS ensanchado y depresión del segmento ST. Y cuando el potasio está más de 8 miliequivalentes por litro, arritmias, ya no vamos a tener ondas T y bloqueo cardíaco por consiguiente paro cardíaco en diástole. ¿Cuál es el tratamiento? Suspensión de todo líquido endovenoso que contenga potasio. Se tiene que administrar gluconato de calcio al 10%, cardioprotector. Acuérdense que el potasio afecta principalmente al corazón. Glucosa, ¿por qué? Porque la glucosa lo que va a hacer es, glucosa con insulina, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a hacer que el potasio ingrese a las células, disminuyendo el volumen, la concentración de potasio en el extracelular. Ahí está, para promover el movimiento de potasio intracelular, ¿no? Y en casos graves de hipercalemia, lo que se realiza es una hemodiálisis. Y por último vamos a tener el calcio. El calcio, nuestros valores normales son de 8.5 a 10.5 y nuestra función o nuestros síntomas de hiper o hipocalcemia van a ser síntomas musculares. Pacientes quirúrgicos no vamos a tener problemas con la hipocalcemia. ¿Qué vamos a tener? Hormigueos, calambres, cólicos y cuando son severos, convulsiones. ¿Qué va a causar la hipocalcemia? La pancreatitis, fístulas pancreáticas y de intestino delgado. El hipoparatiroidismo, por supuesto, ¿no? Y la hipercalcemia va a ser todo lo contrario, más de 10.5, valores críticos mayor de 16 a 20, y las causas va a ser el hiperparatiroidismo, ¿no? Y cáncer con metástasis al hueso. ¿Qué va a causar esto? Mayor resorción ósea, por ende, mayor concentración de calcio a nivel del extracelular. Acuérdense que nosotros todos estos valores de iones los medimos en el intravascular, así que va a ser todo lo que es extracelular.
¿ya? Y síntomas de hipercalcemia: fatiga, laxitud, debilidad, anorexia, sonambulismo, estupor y coma. Y magnesio, el normal va a ser de 1.5 a 2.5. La hipomagnesemia va a ocurrir en ayunos, síndrome de mala absorción, pérdidas crónicas de líquidos gastrointestinales, vomitadores crónicos, pacientes con diarrea crónica o pacientes portadores de fístulas enterocutáneas, pacientes que tienen o necesitan requerimiento de NPT, que es nutrición parenteral total, pacientes con pancreatitis aguda, cetoacidosis diabética, aldosteronismo primario y alcoholismo crónico. Los síntomas van a ser sobre todo musculares, igualitos o parecidos a los del déficit de calcio. Y la hipermagnesemia va a ser muy rara, nos va a causar insuficiencia renal grave, se va a dar o la podemos observar mayormente en quemaduras, traumas masivos y el estrés quirúrgico. Eso sería todo, chicos, con la clase de fluidoterapia. Pasaría ahorita con la clase de nutrición, que es más